Bueno, muchas gracias a todas y todos, muy buen provecho. Es un reto grande presentar mientras estén almorzando, así que siéntanse libres de disfrutar el almuerzo. Y me voy a posicionar también acá para poder tener un poco más de interacción, puesto que estamos almorzando y es un momento de integración. Yo les voy a presentar una visión integral de lo que está pasando en este país, no solamente en función a tecnología, sino en el gran reto que tenemos y se ha posicionado aquí, y me alegra mucho compartir el espacio con gente con esta visión y con cada vez más integrantes y más involucrados en reformar, en revolucionar y en cambiar nuestro paradigma de movilidad en el país. Hemos emprendido un viaje que se llama Costa Rica se mueve. Tenemos que reflexionar, y aquí también surgió la pregunta: ¿cómo nos estamos moviendo? ¿Cómo nos movemos en Costa Rica? ¿Y cómo nos movemos en Latinoamérica? ¿Y cómo nos movemos en el mundo? Porque esta es una situación que está impactando a nivel mundial, que nos impacta, que activa temas de cambio climático, calidad de vida, paz social, y que sus externalidades las vemos prácticamente inmersas en la epidermis de nuestros hogares, de nuestras ciudades y de nuestras sociedades. Entonces, bien importante, y se ha comentado y no quiero redundar, estamos en Costa Rica bajo un proceso de metropolitanización. Probablemente de aquí a 25 años la gran área metropolitana sea una sola ciudad. Estamos construyendo ciudades extensas, dispersas y desconectadas, y bajo un enfoque horizontal. Tenemos que cambiar esa estructura, ese reordenamiento territorial para generar centros más compactos de uso mixto, para poder disminuir esos viajes per cápita y esa necesidad o esa longitud de viajes. Ante eso, igualmente lo vemos todos los días, y creo que poner una fotografía de congestión es innecesaria porque lo vivimos todos los días. Es una situación que ya es totalmente tangible y se nos sale de las manos en este momento. Hay un aumento en la flota vehicular privada y una cultura carrocéntrica, ¿verdad?, impregnada en medios de comunicación, en nuestra misma cultura social, y eso genera una no sostenibilidad de los procesos y de nuestras ciudades. Entendemos, y se ha reafirmado aquí, y esto nos lo dice y nos lo reafirma el Plan Nacional de Energía, que el mayor contribuyente de estas emisiones es la flota vehicular privada, pero tenemos que atender dos temas específicos, no solamente el tema de electrificación del transporte a través de la flota vehicular privada, sino la reorganización, la modernización y la conexión de los sistemas de servicio públicos masivos, autobús, tren y no motorizados. Entonces, ¿qué ha pasado? Hemos debilitado totalmente nuestra infraestructura en transporte público, no la hemos atendido responsablemente, ha evolucionado según el mercado y según la inercia, y eso genera que, a pesar de que tengamos un sistema de transporte público con, o al menos positivo en términos de cobertura, está totalmente desintegrado y hoy no atiende las necesidades de movilidad al menos en el área metropolitana de San José y en las metrópolis, porque también aquí tenemos ciudades intermedias que no precisamente están en la GAM, que son, y cito algunos ejemplos, Liberia, San Carlos, Pérez Celedón, que necesitan ser atendidas en función a estas reorganizaciones y a estas implementaciones para poder estructurar el cambio, no solamente en la gran área metropolitana, sino a nivel nacional. Hoy tenemos una miniaturización de la flota, tenemos un servicio público no atractivo, con poca infraestructura, que induce a que creamos o que empiecen a generarse sistemas de transporte en unidades de menor capacidad. Aquí entran todos los sistemas especiales, entran todos los sistemas de porteadores, entran los taxistas, entran los piratas y las nuevas economías colaborativas, que también hay que repensarlas y hay que estructurarlas en función de la integración y de esta renovación urbana. Entonces, claramente tenemos dos grandes objetivos, porque hay que atender dos grandes necesidades: la flota vehicular privada y nuestro sistema de transporte público. Entonces hay dos objetivos primarios: tenemos que reducir la cantidad de vehículos y tenemos que reducir la cantidad de emisiones. Entonces, para eso, reducir e inducir a esa demanda de uso de vehículo particular al transporte público, necesitamos reducir la demanda de viajes, los viajes per cápita, la longitud de esos viajes, la dependencia de vehículos automotores, invertir en infraestructura de transporte, en un transporte público que en este país no tiene subsidios, no es subsidiado,
Entonces, ¿cómo financiamos esta nueva infraestructura de transporte público? Aumentar el uso de transporte no motorizado. Hoy hay un gran mito que en este país no se puede, y los mismos colectivos urbanos, la sociedad nos está demandando infraestructura segura para estos medios. Son políticas internacionales, hay evidencia internacional que esto funciona y que genera cohesión social y genera democratización del espacio público. Entonces, no solamente es un tema de tecnología, es un tema de reconvertir nuestras ciudades, es elementos que empiezan a reflexionar acerca de los valores primarios como sociedad y como personas. Ya no solamente podemos pensar en el elemento individual, aquí tenemos que empezar a pensar en colectivo, porque si queremos ciudades sostenibles y sustentables, tenemos que aprender a ser ciudadanos. ¿Y quién nos enseña a ser ciudadanos? Y el primer factor para ser ciudadanos es pensar en comunidad y pensar en el otro, y en que mi impacto impacta a mi vecino e impacta a mi comunidad, impacta a mi municipalidad, y así sucesivamente vamos escalando. Entonces, las estructuras organizativas o de implementación de proyectos que históricamente se han generado de arriba hacia abajo, hoy en Costa Rica está transformándose y estamos generando una construcción de ciudad y de reflexión y de masa crítica de abajo hacia arriba. Hay movimientos ciudadanos emergentes, como hoy se posiciona aquí Costa Rica Limpia, donde inducen a las instituciones, a las municipalidades, a los líderes políticos a establecer canales de participación ciudadana y adecuada para vincular y para impulsar proyectos específicos. Tenemos que, por supuesto, mejorar el flujo de tránsito, debemos electrificar el transporte, debemos mejorar la tecnología vehicular y, muy importante, el consumo eficiente. No solamente la tecnología, tenemos que empezar a reflexionar en nuestra cultura de consumo, que después de todo es la raíz de muchos de los grandes problemas que tenemos en nuestras ciudades. En temas de transporte público tenemos grandes barreras. Hay una ruptura muy marcada entre las políticas de uso de suelo y las políticas de transporte. Hay una fragmentación y una falta de coordinación en las instituciones rectoras del transporte público, en los gobiernos locales y con la misma comunidad. Tenemos que tener discusiones horizontales, participativas y multisectoriales para construir este camino. Tenemos que tener inversión en el transporte público. No podemos seguir pretendiendo que el responsable de invertir en el transporte público sea el privado. Aquí tenemos que empezar a trabajar de forma multisectorial y multidimensional para ver el cambio sustantivo. Y principalmente existe, y eso es algo muy importante en el tema de transporte público específicamente, una falta de profesionalización de la industria. Entonces, eso induce a que tenemos que construir capacidades, tanto para la electrificación, para la reconversión de tecnologías, como la renovación y la reorganización de estos servicios. Tenemos desafíos y oportunidades, me voy a enfocar en 3 elementos: el ciudadano, el institucional y los transportistas, y si me ven, voy induciendo un poco la conversación a transporte público y a los servicios como tales. Entonces, voy a remarcar algo, y es la gran oportunidad que tenemos en este país del cambio, porque en este país, si encontramos archivos e información desde 1995, 96, 97, se plantea y se visualiza y se proyecta a nivel nacional proyectos de renovación urbana, de reorganización del transporte público y de electrificación del transporte. Y me parece que aquí hay algunas personas que participaron en este proyecto, que fue el primer bus eléctrico que se trajo en este país para impulsar estas nuevas políticas. Entonces, somos un foco innovador desde hace muchísimos años. Entonces, tenemos que evaluar qué fue lo que pasó y qué ha pasado en esos 12 años, que no hemos logrado articular los esfuerzos suficientes para impulsar. Y creo que en este momento, al ver estos foros y a participar cada vez más en estos espacios, creo que es el momento adecuado. Y lo decían anteriormente, el momento es ahora, hay que actuar. Lo perfecto es enemigo de lo posible, y tenemos que evidenciar materialmente y tangiblemente que tenemos una altísima capacidad del cambio. ¿Qué oportunidades a nivel ciudadano? Y les decía, hay una sed, un emergente grupo de ciudadanos activos, proactivos, con la necesidad de participar en los procesos, de impulsar a las instituciones, de trabajar de la mano con gobiernos locales, de crear cultura, porque volvemos a los patrones primarios de conducta humana, y aquí tenemos que tener un cambio conductual.
Y para eso la educación y la cultura son valores importantes que tenemos que incentivar. Y si tenemos ciudadanos construyendo ciudad, tenemos esa educación y esa cultura ahí presentes para ser participativos y para actuar. Tenemos una capacidad de innovación, tenemos instalado esto, que es un trabajo multisectorial, donde tenemos empresa privada, instituciones públicas, diputados, sociedad civil, emprendedores. Tenemos algo importantísimo y es la voluntad y la perseverancia. La voluntad no se puede perder y mucho menos la perseverancia. Por más momentos críticos, por más crisis, por más congestión, tenemos que proyectar y creer que tenemos la altísima capacidad del cambio. Desafíos, hay que peregrinar la información, hay muchos que estamos convencidos y los creemos, tenemos que llevar esta información no solamente en los centros urbanos, sino más allá de los centros urbanos. Necesitamos que la industria sea asequible y sostenible, no podemos seguir con cambios políticos constantes donde proyectos que necesitan de una sostenibilidad a mediano y largo plazo se vengan abajo por colores o por criterios distintos, no técnicos sino políticos. El carrocentrismo es un desafío grandísimo y lo tenemos en todas las ciudades. Ese beneficio individual tenemos que abrirlo y empezar a entender que tenemos que pensar en colectivo, y el pensar en colectivo nos obliga a entender que tenemos que participar y compartir espacios, y eso me genera seguridad, y me genera seguridad ciudadana y paz social, porque ya no solamente estoy en mi cápsula, sino que comparto un espacio y pienso en sociedad. Y la construcción de ese sentimiento ciudadano. O sea, Costa Rica necesita madurar y necesita aprender a ser ciudadanos, a vivir en convivencia, a vivir en ciudades, para poder construir sostenibilidad en ciudades. A nivel institucional existen muchísimas herramientas, está el Plan Nacional de Energía, está el Plan Nacional de Transporte, están las políticas de reorganización del transporte público desde 1999, están los decretos de modernización, hoy tenemos un plan de prefactibilidad para el tren rápido de pasajeros que se proyecta hacia eléctrico, tenemos un proceso de sectorización del transporte público madurando hace muchos años, que si bien no ha tenido esa consolidación que todos quisiéramos, han habido agrupación de rutas de autobuses en sectores, hay una madurez empresarial por entender que esto ya no les sirve ni a ellos, que tienen que ser partícipes del cambio. Hay posibilidad de acceso a fondos internacionales de cooperación, hoy existen fondos verdes, ya existen operadores de transporte público renovando flotas a través de este tipo de ejercicios y de fondos. Hay grandes desafíos, necesitamos especificaciones técnicas, necesitamos instalar capacidad técnica en las instituciones del Estado, necesitamos especializar profesionales en la industria del transporte, no solamente en el sector privado, sino en el institucional, necesitamos tener planificadores, economistas. En el año 1999, por ejemplo, solo para el tema de reorganización del transporte público había un grupo multidisciplinario, con economistas, con planificadores, con expertos en transporte, de leyes. Necesitamos volver a agrupar esa capacidad institucional para llevar esos procesos a cabo. Necesitamos estructurar las políticas tarifarias para poder darle sostenibilidad a estos procesos. Y creo que no voy a redundar en este tema porque lo hemos hablado o se ha hablado anteriormente en los paneles. Y una coordinación interinstitucional. No podemos seguir trabajando en islas. No puede ser que cada ministerio tenga su proyecto. No puede ser que estamos trabajando por acá en un proyecto de ley, por acá en otro proyecto de modernización, por allá. O sea, tenemos que empezar a integrar una visión país para este gran proyecto que requiere de una voluntad, que requiere que dejemos los egos profesionales de lado y que construyamos horizontalmente para este país. En tema de los operadores, hay una aceptación a estas políticas. Hoy están sentados en la mesa trabajando para pago electrónico, trabajando para sectorización, hoy se han incorporado en los planes piloto. Existen empresas, como les decía, que ya han utilizado este tipo de fondos verdes para su financiamiento en términos de renovación de flota, y es importante, también han iniciado a lo interno procesos de concientización ambiental,
con los programas de bandera azul. Hay empresas que tienen 9 años incursionando en biocombustibles y en otras alternativas. Hay una reconversión actual de unidades en Euro 3, Euro 4 y hasta Euro 5. Entonces estamos induciendo a la industria del transporte a que entienda que necesita, no solamente por un tema holístico de sostenibilidad de ciudad, sino también por ellos mismos de rentabilidad. Necesitamos que haya ese ganar-ganar, y yo le agregaría en este momento crecer, porque todos necesitamos crecer como país en este proceso. Hay un gran reto en el transporte público, y aquí voy a hablar de sectorización y lo que hemos estado haciendo. Tenemos que reorganizar. Estas son estrategias que se han impulsado en Latinoamérica usamos y se demostraba anteriormente el autobús porque son infraestructuras de menor costo sumamente eficientes que permiten hoy agilizar y dinamizar no solamente las economías locales, sino que nos ayudan a construir y a desarrollar ciudad. Entonces necesitamos pasar de un sistema donde todas las rutas o la mayoría de rutas convergen en corredores comunes a un sistema troncalizado donde solamente algunas rutas entren a los centros urbanos. Este es el mapa del área metropolitana de San José. Nosotros logramos hacer una evaluación para determinar cuáles de estos sectores tenían una capacidad y una viabilidad para iniciar estos proyectos, iniciar estos pilotos, y nos encontramos que los sectores Tibás, Santo Domingo, Moravia, Paracito, San Francisco, Atillo La Juelita, Escazú, Santana y Pavas hicieron la tarea del año 2000 acá, y eso quiere decir que ya son operados por una sola unidad operativa llamada sector. Entonces ahí existe una viabilidad para iniciar procesos de transformación. Adicionalmente incorporamos San Pedro Curriá, Tres Ríos y Desamparados porque existe capital de ciudad en los gobiernos locales por transformar sus ciudades. Así que los criterios de selección no es solamente porque un empresario quiere o no, es porque hay una estructura no solamente económica, ciudadana, sino administrativa que permite esta renovación. Pero no nos quedamos en el área metropolitana de San José. Esos planteamientos están dirigidos para trabajar en Cartago y para trabajar en Heredia, y son modelos de ciudad que van a permitir generar este cambio real en el gran área metropolitana de San José, conectándose con el tren rápido de pasajeros. Hoy estamos trabajando bajo una red de troncales y hemos empezado planes piloto en la troncal Tibás-Santo Domingo. Esas troncales están vinculadas con el tren, porque aquí lo que necesitamos a través del pago electrónico es integrar servicios. ¿Cómo logro conectar las necesidades de movilidad a través de diferentes medios de transporte? Y en este momento el bus, el tren y la bicicleta son esos factores de cambio necesarios para esta transformación. ¿Cómo se articula esa red de troncales con las interlíneas? Las intersectoriales están planteadas desde 1992 y el sustento técnico es tan sólido que se pusieron casi que 10 años después y hoy están dando resultados. ¿Por qué? Porque estamos pensando en que la movilidad ya no solo es hacia San José, como ese nodo comercial de integración histórico desde los años de la colonia, sino que nuestras necesidades son entre sectores. Y es no solamente entre sectores, en el mismo sector y entre modos diferentes de transporte. El pago electrónico ha venido a dar esa facilidad. Hoy los sistemas abiertos permiten no tener que tener estructuras confinadas para poder hacer integración. Eso permite bajar costos y permite tener un único sistema de pago a nivel nacional para facilitarle la lectura al usuario y facilitar esa integración en los servicios. Hoy estamos trabajando, como les decía, en la troncal Tibás-Santo Domingo. Este es un mapa de toda el área metropolitana, donde hemos identificado en qué lugares tenemos la capacidad de iniciar este proceso de habilitar prioridad y exclusividad de paso al transporte público modalidad autobús. Y eso es importante. Si bien para poder inducir la demanda del transporte público necesitamos una serie de componentes, hay que iniciar con el primer factor de cambio, y es tiempo y es calidad. Y para eso necesitamos darle al usuario ese elemento dinamizador que permita desde hoy al 60% de las personas que se movilizan en este medio de transporte un beneficio. Esta es la troncal que estamos trabajando. Hemos identificado situaciones como, por ejemplo, Tibás. La retícula ortogonal de Tibás permite redistribuir los flujos de tránsito. Entonces, unos datos preliminares. Con 1,5 kilómetros de carril exclusivo en Tibás, hemos logrado reducir 30 minutos de viaje en esa ruta. Imaginen nosotros teniendo toda la troncal
con carriles exclusivos llegaríamos de Heredia a San José en 10 minutos en autobús. O sea, imaginen las externalidades que eso genera. Y las mediciones en vehículo particular en hora pico de la mañana, el aumento o la afectación al vehículo particular ha sido de 5 minutos. O sea, no estamos afectando, aunque vamos a afectar, porque es parte de la redistribución del espacio público y generar una democracia del uso del espacio, pero aún así la afectación es mínima. Entonces estamos generando resultados que permiten que el usuario y que cada uno de nosotros entendamos cómo funciona esto y cómo podemos potenciarlo. Son medidas de muy corto plazo, de muy bajo costo, que si le inyectáramos presupuesto y fondeo, tenemos una reacción aún mayor en términos de beneficios. Para esto se incorpora el tren rápido de pasajeros, es el proyecto más importante en términos de movilidad en el GAM, porque es metropolitano. Las mayores demandas y flujos de transporte se mueven entre provincias, por los que comentaba anteriormente, por el esquema conurbado, ¿verdad?, que tenemos. Estamos trabajando en proyectos de biciparqueos públicos. Ya hoy, por ejemplo, la Municipalidad de San José adjudicó un primer estudio para entender y planificar cómo generar estas nuevas estructuras. Las municipalidades de Curridabat y de Montes de Oca también están avanzando en estos procesos. Entonces tenemos que entender que la transformación no solamente viene a nivel nacional, sino a nivel local. Y para eso tenemos que seguir apoyándonos y seguir generando esta masa de reflexión activa. Las mesas de trabajo y estos espacios son fundamentales. Hemos logrado también sentar a los taxistas para que a través del Infocop, que se vuelva un coinversor, pueda invertir en una renovación de flota para taxis eléctricos, y en eso se está trabajando y estamos construyendo en conjunto. Los empresarios privados han mostrado en términos de transporte público el interés de traer nuevas tecnologías y de convertir también o reconvertir, ¿verdad?, sus tecnologías y sus unidades, pero necesitamos trabajar en esos elementos y esos cimientos como la estructura tarifaria, como la seguridad jurídica y como elementos de coordinación y sostenibilidad que permitan realmente dar ese golpe, esa gran victoria hacia el cambio. Eso es lo que hemos trabajado hasta el momento del Viceministerio de Obras Públicas y Transportes, y a través del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Creemos que tiene que haber un proceso paralelo, debemos tener una reconversión de la tecnología, y para eso vamos, y gracias al universo estamos aquí hoy sentados y tenemos líderes como es Mónica, como es su compañero, y como muchas personas que han estado aquí apoyando estos esfuerzos, porque es desde ahí donde nace, desde una voluntad individual y que pueda realmente impactar a un movimiento colectivo. Es desde la ciudadanía, es desde la coordinación y desde la perseverancia que estos procesos, que en muchos casos parecen imposibles, se llevan a cabo. Esto no es nuevo, eso está aplicado en otros países del mundo y nuestro país tiene toda la capacidad para llevarlo a cabo, pero necesitamos hacerlo, necesitamos tener hoy soluciones que permitan evidenciar tangiblemente que esto es real y que se puede materializar, y no solamente pensar a corto plazo, estos procesos son a mediano y largo plazo. Entonces necesitamos garantizar que esa demanda local y esa construcción de ciudad prevalezcan en función al bien público, y que podamos generar, como les decía anteriormente, no solamente un ganar-ganar, sino un crecer-crecer. Yo les agradezco mucho y espero hayan tenido buen provecho. Muchas gracias. Dado las limitaciones del tiempo, creo que vamos a tener que pasar al panel final, pero muchas gracias. Creo que su presentación muestra que hay muchos desafíos, pero también muchas oportunidades para el transporte limpio. Voy a invitar al siguiente panel a subir.